Nuestra serie comienza con el equipo de los Vengadores, capturado por Loki. Esto ocurre después de los eventos de la película Endgame y la batalla que terminó en Nueva York. Pero de repente, debido a las acciones de Hulk, estalla un poco de caos. Es una oportunidad perfecta para que Loki robe la piedra del Tesseracto y escape. Tras desplazarse gracias al poder de la piedra, lo encontramos en los desiertos de Mongolia. Una puerta se abre, similar a una puerta temporal, y de ella salen soldados para recuperar la piedra del Tesseracto. Uno de ellos mira una foto de Loki y declara que el cambio ha sido determinado. A través de sus palabras, entendemos que pertenecen a una organización o gobierno llamado la Autoridad del Tiempo, o en abreviatura, la TVA. Extrañamente, cuando Loki intenta atacarlos, la líder, llamada B15, lo neutraliza fácilmente. Esto es posible porque ella lo hace moverse a una velocidad extremadamente lenta, como si el tiempo estuviera controlado. Luego, ella toma a Loki, a los soldados y a la piedra, y regresa por las mismas puertas, que los llevan a la sede de la organización llamada la TVA. Allí, Loki está sorprendido y no entiende dónde se encuentra. En cada intento de escape, B15 logra devolverlo a su lugar gracias a un dispositivo que sostiene en la mano, controlando el peso alrededor de su cuello. Luego, B15 entrega la piedra del Tesseracto a uno de los empleados y lleva a Loki al interior para iniciar los procedimientos de su encarcelamiento. Tras cambiarse de ropa, entra en una sala de tribunal. Una mujer llamada Rabona es la responsable de su juicio. Según sus palabras, sabemos que han arrestado a Loki porque hizo algo que no debía, es decir, escapar de los Vengadores usando la piedra del Tesseracto. Según ella, esto perturba la línea temporal y va en contra de sus reglas. También descubrimos que los fundadores de la TVA, quienes establecieron estas leyes, son tres entidades llamadas los Guardianes del Tiempo. Según sus leyes, Rabona declara a Loki culpable. Pero antes de la ejecución, un hombre llamado Mobius interviene para hablar con Rabona. Le pide que coloque a Loki bajo su responsabilidad, ya que necesita su ayuda. Tras la aprobación de Rabona, Mobius lleva a Loki para hablar con él. Mientras caminan, Loki está asombrado por la magnitud y el desarrollo del lugar donde se encuentran. Luego entran en una sala de interrogatorios, y Mobius comienza a hablar con Loki. A pesar de todo lo que ha visto, Loki no cree en nada. Afirma que este mundo y todo lo que contiene es una ilusión y un engaño. Cuando intenta escapar de nuevo, Mobius lo devuelve a su lugar. Antes de que sepamos por qué Mobius necesita la ayuda de Loki, B15 los interrumpe e informa a Mobius de un problema que requiere su asistencia. Mobius se va con ella, dejando a Loki en la sala hasta su regreso. Tras su partida, B15 le revela que han perdido a todo un equipo. Le dice que debe concentrarse en su misión y capturar al traidor. Mobius la deja para volver con Loki, encarcelarlo y continuar su conversación más tarde. Pero para su gran sorpresa, descubre que el fugitivo ya no está en la sala. Resulta que Loki logró robar el dispositivo de control fijado a la pared, un aparato usado por un empleado para moverse por el edificio. Loki sigue avanzando hasta llegar al empleado que tomó la piedra del Tesseracto. Amenazándolo, lo obliga a abrir la caja fuerte. En ese momento, Loki queda conmocionado, ya que descubre las piedras del infinito junto a la piedra del Tesseracto. Resulta que toda piedra, sin importar su poder, pierde completamente su fuerza en este mundo. En ese instante, Loki se rinde y pierde la esperanza de escapar. Comienza a convencerse de que existe un lugar y una autoridad mucho más poderosos que él. Como B15 y los soldados lo han alcanzado, usa el dispositivo y regresa a la sala. Habiendo perdido toda esperanza y sin tener a dónde huir, espera en el lugar. Comienza a ver imágenes de su vida pasada y futura, que aún no ha vivido, hasta llegar al final que vimos en la serie de películas de los Vengadores, donde es asesinado por Thanos. Luego, Mobius entra en la sala y le dice que no hay forma de escapar. Sin embargo, le propone ayudarlo a cambio de su ayuda. Le explica que un mutante, similar a él, está matando a sus soldados. Sorprendentemente, afirma que Loki es la persona más adecuada para ayudarlos a detenerlo. Resulta que este mutante es una copia de Loki, pero proveniente de otra época. Mientras discuten, vemos a un equipo de la TVA trasladarse a 1985, ya que han recibido señales que indican que el mutante que buscan se encuentra allí. En efecto, al llegar, la versión de Loki comienza a atacarlos. Logra deshacerse de todos ellos y deja ciego a su líder, antes de desaparecer en el tiempo por una razón aún desconocida. Dado que Loki ha aceptado la oferta de Mobius, se une a su equipo. Al enterarse del ataque que tuvo lugar, viajan a la misma época. Lo que no comprenden es por qué la copia de Loki secuestró al líder del equipo. Sin tener ninguna prueba en el lugar, deciden regresar a su base. Pero antes de partir por las puertas, los vemos usar un tipo particular de bombas. Este tipo de bomba elimina todo lo que proviene de una época diferente a la que están, para que todo vuelva a ser como antes y la línea temporal permanezca estable. De vuelta en la base, Mobius le pide a Loki que lea los expedientes del caso. Podría detectar pistas que ellos no han visto. Como están buscando a su copia,
están convencidos de que piensan de la misma manera. Loki se dirige entonces a la biblioteca y comienza a leer los expedientes. De repente, nota algo sobre su copia que llama su atención. Corre hacia Mobius y le anuncia que ha logrado determinar la ubicación de su copia. Explica que, si su copia no está allí, se esconderá en un lugar donde haya una catástrofe o el fin del mundo. En efecto, cualquier acción que realice en un contexto así sería insignificante y borrada, ya que no prestarían atención a una época donde el mundo está destruido. Al principio, Mobius no le cree y piensa que está elaborando un plan para escapar. Pero tras reflexionar, queda convencido por sus palabras. Para verificar su teoría, viajan al año 79 después de Cristo. La ciudad a la que se dirigen está en riesgo de ser destruida por un volcán. Loki comienza a realizar modificaciones en el tiempo para probar su teoría. Efectivamente, Mobius no detecta ningún cambio temporal en los dispositivos. Regresan entonces a la base, sabiendo ahora dónde buscar a la copia de Loki. Solo les falta identificar una catástrofe o un fin del mundo específico para enfocarse. Tras consultar los expedientes, Loki selecciona una época correspondiente a una catástrofe particular para buscarla. Mobius prepara entonces un equipo liderado por B-15 y se dispone a ir allí. Descubrimos que el lugar al que se dirigen es Alabama en 2050. Toda la ciudad corre el riesgo de ser completamente destruida por un tsunami severo. Dentro del lugar donde sospechan un cambio, los equipos se separan. Resulta que Loki tenía razón, ya que su copia es detectada por las cámaras de vigilancia. De repente, mientras B-15 y Loki caminan, se encuentran con una persona frente a ellos. Cuando B-15 se acerca, la persona la agarra y la hace caer al suelo. Resulta que la copia de Loki la controlaba y se había transferido a B-15. Por otro lado, Mobius, al entrar en una habitación, encuentra al capitán secuestrado frente a él. Volvemos a Loki y su copia, que están discutiendo. Loki intenta entender sus intenciones antes de atacarla. Durante su conversación, su copia se transfiere al cuerpo de otra persona. Loki le pide que se muestre en su verdadera forma y hable con él. Intenta tranquilizarla, explicando que solo está cooperando con la autoridad de la TVA para no quedar atrapado allí. En realidad, su plan es destruir completamente esa autoridad y matar a los guardianes del tiempo. Por eso, propone a su copia que se una a su plan y trabajen juntos. Pero su copia se niega a cooperar con él. Por casualidad, notan explosiones a su alrededor mientras caminan. Luego, su copia comienza a atacarlo tras tomar el control de otra persona. Cuando llega a B-15, se encuentra con Mobius y descubre lo que pasó. Una vez que la copia de Loki explota a la persona que controla, aparece por primera vez en su verdadera forma y habla con Loki. La sorpresa es que esta copia, proveniente de otra época, se llama Sylvie. De repente, la cuenta regresiva termina, y todos los dispositivos explosivos se activan. Extrañamente, se abren puertas temporales bajo los dispositivos y son transportados a diferentes épocas. Debido a estos eventos, el sistema y la autoridad de la TVA comienzan a recibir numerosas señales. Activan una solución de emergencia, ya que toda la línea temporal está en peligro. Vemos a Sylvie abrir una puerta temporal y trasladarse a otra época y lugar. Curioso por descubrir qué planea, Loki decide seguirla. Pero primero, retrocedemos unos días para entender por qué Sylvie secuestró al líder del equipo. Vemos a Sylvie hablando con él y controlando completamente su mente. Resulta que hace esto para descubrir dónde se encuentran los guardianes del tiempo. De vuelta al presente, vemos a Sylvie entrar en la sede de la TVA. Allí, comienza a eliminar a los guardias que encuentra uno tras otro. Efectivamente, logra llegar a la puerta que conduce a los guardianes del tiempo para eliminarlos. Pero, como hemos visto, Loki la sigue a través de la puerta. Consigue alcanzarla y detenerla antes de que entre en el ascensor. Ravonna también llega con los guardias para arrestarla. Lleva a Sylvie y a Loki, amenazando con matarlos si se acercan a ella. Pero a Ravonna no le importa en absoluto la vida de Loki, ya que es un variante como Sylvie. Por eso, Loki se salva a sí mismo y roba el dispositivo de Sylvie. Rápidamente abre una puerta debajo de ellos para transportarlos a otra época y lugar. Luego, continúa su lucha con Sylvie por el dispositivo, que sabemos que se llama Timbad. En efecto, la única solución es sacarlos del lugar al que han sido transportados. Pero incluso cuando Sylvie recupera el dispositivo, descubre que está agrietado. Esto significa que no podrán regresar a la TVA ni moverse a otro lugar hasta que lo recarguen. Loki logra robar el dispositivo nuevamente, pero sin un plan, ya que no sabe cómo recargarlo. De repente, mientras discuten, un pequeño lagarto cae y rompe la tienda en la que se encuentran. Salen para explorar el lugar al que han sido transportados. Sylvie, conmocionada, le revela que los ha transportado a uno de los peores fines del mundo. En efecto, la luna del planeta sufrirá una explosión que la hará salir de su órbita. Como resultado, colisionará con el planeta, y ninguno de sus habitantes sobrevivirá. Debido a esta catástrofe,
deben unirse temporalmente hasta que recarguen el dispositivo y escapen antes de morir. Efectivamente, siguen caminando hasta llegar a un pueblo donde casi todos los habitantes han huido. Por suerte, encuentran a 6 ancianas viviendo en una casa. Una de ellas les explica que ya no hay energía en ese lugar. Les indica que todos los habitantes han huido hacia la nave de la moralidad y les muestra el camino que lleva al tren que los conducirá a esa nave. Sylvie deduce que la nave de la moralidad debe tener la energía que necesitan. Deciden entonces dirigirse allí. Caminan hasta llegar al tren, que está fuertemente custodiado. Allí, Loki usa su magia para disfrazarse como uno de los guardias. Hace pasar a Sylvie como prisionera, lo que les permite entrar en el tren. Una vez a bordo, Sylvie decide dormir un poco hasta que lleguen. El problema es que, al despertar, encuentra a Loki cantando y bailando con los pasajeros. Por supuesto, debido a su comportamiento y su apariencia diferente, llama la atención. Uno de los pasajeros lo denuncia. Esto hace que vengan los guardias, quienes les piden sus boletos. Al revelarse su verdadera identidad, los guardias comienzan a atacarlos. Por desgracia, 2 de los guardias logran arrojar a Loki fuera del tren. Sylvie debe saltar tras él, ya que él tiene el dispositivo. El mayor problema es que, cuando recupera el dispositivo, nota que está dañado debido a lo que pasó. En ese momento, Sylvie pierde la esperanza y está convencida de que morirán en ese planeta. Pero Loki la tranquiliza, diciéndole que aún tienen una oportunidad. Esa oportunidad es llegar a la nave de la moralidad de la que les habló la anciana. En cuanto suban a bordo, podrán escapar antes de que el planeta sea destruido. Sin otra solución, Sylvie acepta. Mientras caminan, discuten, y Loki le hace preguntas sobre sus poderes. Sylvie explica que puede penetrar en la mente de una persona y ver sus recuerdos. Puede fusionarse con esos recuerdos para obtener la información que necesita. Lo que convenció a la líder que secuestró fue que penetró en sus recuerdos de antes de llegar a la TVA. Loki se sorprende, ya que sus palabras contradicen lo que Mobius le dijo. En efecto, Mobius afirmaba que todos los que trabajan en la TVA nacieron allí y dedican su vida a proteger la línea temporal. Pero Sylvie le revela que eso no es del todo cierto. Descubren que todos los que trabajan en la TVA eran personas comunes con sus propias vidas, hasta que los guardianes del tiempo los secuestraron y los llevaron a la TVA. Allí, borraron sus recuerdos y los reemplazaron con los que querían. Continuaron así hasta construir una organización entera a su servicio. Por supuesto, esto conmociona a Loki, ya que pensaba que los guardianes del tiempo eran benévolos. Declara que las mentiras de los guardianes del tiempo sobre estas personas lo cambian todo. Si la gente descubre la verdad, podrían ayudarlos a eliminar a los guardianes del tiempo. Finalmente, tras unas horas de caminata, llegan al lugar donde está la nave. Como la luna está muy cerca del planeta, comienzan a atacar a los guardianes del tiempo. Intentan por todos los medios entrar rápidamente en la nave para escapar. Desafortunadamente, Isaac tropieza en el último momento y destruye el interior de la nave. Esto significa que incluso su última oportunidad está perdida. Para entender por qué Sylvie busca destruir la TVA, vemos una parte de sus recuerdos. Aprendemos que la autoridad de la TVA la capturó cuando era joven, sin que ella entendiera o supiera exactamente qué había hecho. Por suerte, Sylvie logró escapar antes de que la eliminaran. Desde entonces, no ha dejado de luchar contra esta autoridad para destruirla. De vuelta al presente, Mobius discute con Ravonna. Le pide que le permita reunirse con la líder que Sylvie secuestró, esperando obtener información para localizar a Sylvie y Loki. Pero Ravonna le revela que esa líder sufrió un colapso nervioso tras su regreso y murió. Mobius la deja y se dirige a los guardianes del tiempo, esperando que Loki y Sylvie cometan un error detectable en los dispositivos para rastrearlos. Volvemos a Sylvie y Loki, quienes han desistido y esperan su muerte. Es evidente, por las palabras de Loki, que ha cambiado tras todo lo que ha aprendido y lo que ha pasado. Ha pasado de ser una persona egoísta a alguien que quiere ayudar a las personas y revelarles la verdad. Lo mejor es que el dispositivo de la TVA detecta el cambio que se ha producido en él. Unos minutos después, llega el momento del fin, y la luna está a punto de destruir el planeta. En ese instante, Mobius abre 2 puertas para ellos y los saca de allí. Por supuesto, captura a Sylvie y Loki, ya que este último escapó con ella. Habiendo aprendido la verdad sobre Sylvie, Loki se la revela a Mobius. Intenta convencerlo de que los guardianes del tiempo lo secuestraron y les mintieron. Pero Mobius, naturalmente, no le cree. Debido a su fuga, lo encierra en una prisión llamada la prisión de los recuerdos. Es un mal recuerdo de las memorias de Loki que se repite constantemente sin detenerse nunca. Tras encerrar a Loki, Mobius va a pedirle a Ravonna que lo acompañe a ver a Sylvie. Pero Ravonna se niega y le ordena que solo se ocupe de Loki. Agrega que Sylvie es muy peligrosa y que ella se encargará de ella personalmente. Mobius la deja, sorprendido por su comportamiento, y se va. Por coincidencia, se encuentra con B15, quien le pregunta si verificó las afirmaciones de Loki antes de encerrarlo.
Mobius le explica que Loki no deja de contar mitos e intenta convencerlo de que los guardianes del tiempo les mienten. Es evidente que B15 vio o aprendió algo cuando Sylvie la controló. Tras terminar de hablar con ella, Mobius regresa a ver a Loki, sin haber podido verificar con Sylvie. Le pregunta qué quiso decir exactamente cuando afirmó que los guardianes del tiempo les mentían. Loki responde que no dirá nada hasta que tenga la garantía de salir de la prisión. Por supuesto, Mobius se niega, ya que eso no depende de él. En ese momento, Loki debe decirle la verdad. Le explica que todos los que trabajan en la TVA son variantes como él y Sylvie. Los guardianes del tiempo los secuestraron y borraron sus recuerdos, todo para mantenerlos ocupados y evitar que dudaran de nada. Pero Mobius no le cree y lo devuelve a la prisión de los recuerdos. Sin embargo, queriendo entender el plan de Sylvie, regresa a la oficina de Rabona. Planea reunirse con Sylvie para descubrir la razón de su odio hacia la TVA. Pero Rabona se niega y le dice que el caso está cerrado. Debido a las palabras de Loki, Mobius comienza a sospechar realmente que algo está pasando. Aprovecha un momento de distracción de Rabona y roba su dispositivo Timbad. Pasamos a B15, quien, según se dice, se reunió con Sylvie. Resulta que realmente vio una parte de sus recuerdos cuando Sylvie la controló. Le pregunta si esos recuerdos eran reales o un truco de su parte. Sylvie entonces usa su poder y le muestra una parte de sus recuerdos, relacionados con su vida antes de que los guardianes del tiempo la secuestraran y borraran sus recuerdos. En cuanto a Mobius, continúa buscando en el dispositivo que robó a Rabona. Encuentra un vídeo de la líder que Sylvie secuestró. Ella repite las mismas palabras que Loki, afirmando que tenían una vida normal y fueron secuestrados. Mobius comprende entonces que Rabona le mintió y que las palabras de Loki eran ciertas. Por eso, va a liberar a Loki de la prisión. Le dice que quiere confirmar sus afirmaciones y necesita su ayuda para descubrir toda la verdad. Desafortunadamente, cuando salen, encuentran a Rabona y a los guardias frente a ellos. En efecto, Rabona había escondido su dispositivo. Por el comportamiento de Mobius, entendió que él fue quien lo robó y que conocía la verdad. Ordena a los guardias que se deshagan de él. Sin embargo, les pide que no maten a Loki, ya que los guardianes del tiempo solicitaron reunirse con él y con Sylvie. Por coincidencia, Rabona se entera por los guardias de que B15 se reunió con Sylvie a sus espaldas. Ordena eliminarla en cuanto la vean, ya que se ha vuelto sospechosa. Lleva a Loki y Sylvie al lugar donde están los guardianes del tiempo. Por primera vez, los vemos, y descubrimos que son tres criaturas extrañas. Explican a Loki y Sylvie que pidieron reunirse con ellos para asegurarse de su muerte en persona. En efecto, les han causado muchos problemas y han sembrado el caos en la TVA. Pero antes de que los guardias los maten, B15 llega y los libera. Lanza su espada a Sylvie antes de que los guardias la golpeen y la arrojen al suelo. Loki y Sylvie logran deshacerse de los guardias uno por uno. En ese momento, Sylvie lanza su espada a uno de los guardianes del tiempo y le corta el cuello. La conmoción es que descubren que estas tres entidades son solo máquinas, no criaturas reales. Esto significa que otra persona las controla. Esa persona dirige toda esta autoridad sin revelar su verdadera identidad. El problema es que Rabona llega detrás de Loki y logra golpearlo con un arma, matándolo en pocos segundos. Pero Sylvie consigue neutralizarla, le arranca el arma y la tira al suelo. La sorpresa es que descubrimos que Loki no está muerto. Simplemente fue transportado a un planeta o una dimensión diferente llamada el espacio. Allí, una criatura misteriosa en forma de nube destruye todo a su paso. Cuando regresamos con Sylvie, ella ha tomado el dispositivo Timbad de Rabona y la ha matado. Pero para salvarse, Rabona le revela la verdad y le dice que Loki no está muerto. Explica que fue transportado a otra dimensión llamada el espacio. Resulta que envían a las personas allí, y el monstruo que vimos es el que las mata. Intenta convencer a Sylvie de que ella también estaba atrapada en esa situación. Si Sylvie la ayuda, promete ayudarla a salvar a Loki y traerlo de vuelta. Sylvie no tiene más opción que aceptar y le devuelve su dispositivo Timbad. En el mundo del espacio, Loki conoce a un grupo extraño de personas. Sorprendentemente, descubrimos a través de sus palabras que se trata de copias de Loki provenientes de mundos paralelos. Han cometido crímenes como Sylvie, y la autoridad de la TVA los envió allí. Pero lo divertido es que cada copia de Loki ha logrado sobrevivir. De alguna manera, esta dimensión está ocupada por copias de Loki y el monstruo que los persigue. Llevan a Loki con ellos y se dirigen a un lugar parecido a una mazmorra subterránea. Se esconden en un lugar donde este monstruo, sin importar cuánto los busque, no puede alcanzarlos. Regresamos con Sylvie y Rabona en la sede de la TVA. Allí, Rabona utiliza la mínima ayuda de la organización para aprender todo lo posible sobre la dimensión del vacío. Pero Sylvie siente que Rabona miente y le oculta algo. Sus sospechas se confirman cuando los guardias invaden repentinamente el lugar. Ella arranca el dispositivo Timbad de Rabona y corre a esconderse rápidamente. Pero, completamente atrapada e incapaz de actuar,
decide golpearse con un arma. En efecto, sabía que solo sería transportada a otra dimensión, nada más. Sin embargo, cuando llega al vacío, el monstruo está muy cerca de ella. Corre para escapar de él tan pronto como se da cuenta de que está en peligro. Sorprendentemente, Mobius aún está vivo en esta dimensión. Cuando ve a Sylvie, va a su encuentro en coche en el momento justo y la salva. Como Sylvie quiere encontrar a Loki, le dice que debe pensar como ella. Ahora, ella piensa en encontrar una manera de destruir a este monstruo. Por eso, le pide a Mobius que dé la vuelta con el coche y se acerque al monstruo. Tiene razón, porque vemos a Loki con su hermano dirigiéndose hacia el monstruo. En efecto, Loki los ha convencido de que podrían encontrar una manera de destruirlo. A través de su conversación, aprendemos que este monstruo se llama Helios. Después de unos minutos, Mobius y Sylvie finalmente llegan al lugar donde están. Sylvie le dice a Loki que nunca podrán destruir a Helios. Pero tiene otra idea. Esta idea es usar su magia para controlarlo. En efecto, cuando la perseguía y se acercaba a ella, logró comunicarse con él durante unos segundos. Esto significa que puede influir en su magia si le dan el tiempo necesario. Agrega que cree que Helios es como un dispositivo de protección. Generalmente protege el lugar donde está la persona que controla la autoridad de la TVA. Así, si controlan a Helios, podrán llegar hasta ella. Dentro de la TVA, vemos a Rabona después de que ha capturado a B-15. Le dice que no la dejará hablar con nadie para que no revele la verdad sobre el lugar y que la gente no pierda confianza en la organización. Luego, le pide al asistente mecánico todos los expedientes relacionados con la TVA desde su creación, con la esperanza de descubrir quién dirige esta autoridad antes de que Sylvie la alcance y la alerte. En el espacio, Loki y Sylvie han decidido enfrentarse a Helios. Pero antes de eso, Sylvie le da una orden a Mobius. Le pide que regrese a la TVA y revele la verdad a todos los que trabajan allí. Efectivamente, Mobius pasa por la puerta, y Loki y Sylvie comienzan a elaborar un plan. Este plan consiste en que Loki distraiga a Helios para que Sylvie pueda acercarse a él y usar su magia. El problema es que, cuando comienzan a ejecutar el plan, la distracción de Loki no es suficiente. Desafortunadamente, Helios se vuelve hacia Sylvie y está a punto de matarla. En ese momento, una versión futura de Loki decide intervenir para ayudarlos. Esta versión es mucho más poderosa que todas las demás versiones de Loki y posee un poder mágico considerable. En pocos segundos, construye una ciudad entera con su magia. Debido a su tamaño, atrae la atención de Helios, que se dirige hacia ella para destruirla. Loki y Sylvie aprovechan la oportunidad y se unen. Desafortunadamente, Helios alcanza la versión futura de Loki y lo mata. Pero el tiempo que ganaron es suficiente, y logran controlar a Helios. Inmediatamente después, Sylvie hace desaparecer las nubes y descubre un lugar oculto detrás de ellas. Muy probablemente, es el lugar que Helios protegía. Sin duda, ahí está la persona que fundó la TVA y la controla. Cuando llegan a este lugar, descubren un gran palacio de forma extraña. Tan pronto como se acercan un poco, la puerta se abre para ellos, y entran en el palacio. De repente, la misma máquina que vimos en la TVA aparece frente a ellos. Les dice que la persona responsable de la autoridad acepta responder a todas sus demandas. Pero esto será a cambio de que se vayan y olviden lo que ha pasado. Loki y Sylvie se niegan y comprenden que seguramente les tiene miedo. Deciden seguir adelante con su plan hasta el final y acabar con él. De repente, mientras caminan por el palacio, una persona extraña aparece frente a ellos. Les propone discutir en su oficina. Aceptan, pero saben, por supuesto, que se trata de la persona que buscan. Mientras están en el ascensor, Sylvie intenta matarlo. Pero esta persona siempre se mueve detrás de ella con gran facilidad. Le explica que controla el curso del tiempo y que es imposible matarlo. Dentro de la organización de la TVA, Mobius alcanza a Rabona, que está reuniendo documentos en su oficina para escapar. Cuando ve a Mobius, llama a los guardias para que vengan a arrestarlo. Pero Mobius le dice que ya ha revelado la verdad a todos. Ninguno de ellos ejecutará sus órdenes finales. Queriendo detenerla, Mobius intenta neutralizarla. Desafortunadamente, Rabona es más fuerte que él y logra derrotarlo. Toma todos los expedientes relacionados con la TVA y escapa usando el dispositivo de extracción. Regresamos con Loki y Sylvie después de que han llegado a la oficina de la persona. Le piden que explique exactamente quién es y qué hace allí. Les dice que esta persona no tiene nombre y comienza a contar su historia. Aprendemos que es un científico que vivía en la Tierra en el siglo XXXY. También descubrimos que en esa época reveló la verdad sobre los universos paralelos. Extrañamente, todas sus copias en los mundos paralelos descubrieron la misma verdad al mismo tiempo. Notaron que pensaba de la misma manera que todas sus copias. Decidieron construir puertas temporales que conectaran los mundos entre sí. Efectivamente, después de un tiempo, la idea tuvo éxito, y cada mundo quedó conectado con el otro. Al principio, todo iba muy bien.
Los diferentes mundos compartían información, tecnologías e incluso recursos. Pero, desafortunadamente, como es la naturaleza humana, la codicia los dominó. Algunos vieron esto como una oportunidad para controlar completamente otros mundos con todos sus recursos. Esto, por supuesto, condujo a una guerra cósmica que destruiría todos los mundos paralelos. Hasta que un día, una copia de las copias del mundo buscó una manera de detener la guerra. En ese momento, descubrió por casualidad una entidad que absorbe toda forma de energía. Esta entidad es Helios, el monstruo que vimos, que Sylvie y Loki destruyeron. Gracias a sus habilidades científicas y su experiencia, el científico logró controlar a Helios. Comenzó a usarlo para absorber la energía que conecta los mundos entre sí. Así, esta guerra cósmica terminó para siempre. Pero por mayor seguridad, creó una línea temporal que evita que los mundos se encuentren en el futuro. Desde entonces, se comprometió a permanecer controlando la línea temporal de manera natural. Así comenzó la creación de la autoridad de la TVA. La sorpresa es que les revela que los dejó llegar hasta él porque quería que lo hicieran. Por supuesto, Loki y Sylvie están sorprendidos y no entienden por qué hizo esto. Esta persona los conmociona al decirles que son ellos quienes quieren tomar el control de la autoridad de la TVA. Resulta que está simplemente cansado y no quiere seguir haciendo esto solo. Para convencerlos, les dice que les dará total libertad para gestionarla. Incluso si quieren revelar la verdad a las personas que trabajan para ellos. Les explica que existe un fenómeno llamado tolerancia temporal máxima. Necesita su ayuda para gestionar la TVA para poder controlarlo. De lo contrario, este fenómeno destruirá todos los mundos. Extrañamente, también les da otra opción. Esta opción es que los dejará matarlo si se niegan a ayudarlo. En efecto, ya no puede gestionar la línea temporal solo. También les dice que el escenario de la guerra cósmica se repetirá. Una copia de su copia detendrá la guerra y controlará el tiempo a su vez. Pero les advierte que no todas las copias son iguales. Es posible que aquellos que controlen el tiempo lo usen para su propio interés. En otras palabras, los pone ante dos opciones, o cooperar con él para gestionar la TVA, o matarlo, lo que provocará crisis y catástrofes cósmicas. Al final, una mala copia de él también controlará el tiempo. Efectivamente, el fenómeno de tolerancia temporal máxima del que habló comienza a ocurrir mientras discuten. Aquí, Loki comienza a reflexionar lógicamente sobre la cuestión. En cambio, Sylvie no duda en intentar matar a la persona que dirige la organización. Le dice a Loki que esta persona seguramente les miente para protegerse. A pesar de los intentos de Loki por convencerla de que sus palabras podrían ser ciertas, ella no escucha. Usa uno de los dispositivos en la oficina donde están. Envía a Loki a la organización de la TVA para que no intente detenerla. Efectivamente, justo después, mata inmediatamente a la persona que fundó la TVA. La catástrofe es que no mintió, y como les había dicho, la línea temporal comienza a destruirse. En efecto, al mismo tiempo, el dispositivo indica numerosos cambios en la línea temporal. Loki corre hacia Mobius y B-15 para explicarles lo que pasó. Extrañamente, ninguno de ellos sabe quién es. Esto significa que los cambios ocurridos ya han afectado el tiempo. El mayor impacto es que Loki ve una estatua de la persona que controlaba la organización, colocada en el centro del lugar. Esto indica claramente algo, ya que no estaba allí antes.